una joven artista, aún en la década de los 20, o sea que con un camino todavía corto, pero que pasó de Trelew a Rosario, de Rosario a Buenos Aires, de Buenos Aires a Nueva York y de Nueva York nuevamente a Buenos Aires, es decir, un camino largo. Josefina Scaglione. Exactamente, sí. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias por venir a Tango Porteño, porque teníamos muchas ganas de charlar con vos en esta serie de entrevistas, porque realmente es un camino el que realizaste que es muy interesante por la cantidad de plazas en las que estuviste. Rosario es una de ellas, por más que uno después tal vez se instala artísticamente en otro lugar, pero imagino que fue un lugar donde te nutriste, ¿no? Rosario es un lugar muy especial porque me remite a mis inicios y el Teatro El Círculo es el lugar a donde yo me crié, digamos, tuve el privilegio de jugar en un escenario como el del Teatro El Círculo de Rosario, que es, si no me equivoco, el tercer teatro más importante de nuestro país. Sí, si no me nada equivoco. más y nada menos que el Círculo. Entonces, el hecho de crecer corriendo en ese escenario y jugando a las escondidas prácticamente, ¿entendés? Y estar entre los palcos digo, era mi casa. Entonces, eso hizo que mi relación con el teatro y con el arte tuviera un golpe de intimidad a muy temprana edad. Entonces fue maravilloso lo que me dejó. ¿Y a qué temprana edad? Porque vos en realidad, como decís, naciste en Trelew y a los 4 años te fuiste a Rosario. A los 4 años me fui a Rosario, a los 5 yo tocaba un poco el piano y cantaba y qué sé yo, y a los 9 empiezo comedia musical en el Teatro del Círculo. O sea que a los 9 fue cuando yo me inicié en toda esta locura. Y de hecho, bueno, a los 9, terminando ese ciclo del primer año, fue que hice mi primer musical protagónico, que hice Annie, en el Teatro del Círculo, que se hizo una producción bastante grande, por supuesto, a modo de muestra, pero digamos, fue grande porque fue la única producción de ese año. Y para mí ese fue el momento culmine, ¿viste? Yo dije, listo, es esto lo que quiero, a los 9, 10 años, o sea. Cuando estabas en Rosario, tengo entendido, ganaste una beca para la escuela de Valeria Lynch, ¿puede ser? Sí, exactamente. Ese fue mi primer acercamiento acá a Buenos Aires más grande, ¿no? Porque en ese momento Valeria Lynch hizo una de los congresos de óperas musicales, no me acuerdo exactamente el nombre, ópera rock. Y yo vinimos un par de los rosarinos, ¿no? Y bueno, en el primer congreso que hago me ganó la beca para venir a estudiar a lo de Valeria, comedia musical. Entonces yo salía de la escuela los viernes y mi santo padre me traía en auto. Yo hacía una clase intensiva de 3 horas de teatro, canto y danza. Y me volví a Rosario, o volvíamos el sábado. Era una vez por semana, digamos. Una vez por semana. En realidad el curso era otro, pero como yo estaba en la escuela, me permitieron hacerlo los viernes y era la única de Rosario que se venía todos los viernes durante un año, una locura. Y en ese interín también conocí a una maestra de canto muy importante, que es Mónica Capra, que es mi maestra de siempre. Con la cual me encuentro y me desencuentro periódicamente, pero ella es como mi maestra. ¿Experiencia en Estados Unidos con esa beca en Pittsburgh? Estuvo buena porque éramos muy chicos. Fui con un hermano del alma, que es Lucas Segovia, que él no está en el teatro musical, pero sí en el mundo de la danza. Él es un bailarín, es maravilloso. Y en ese momento él también fue becado y después él se quedó viviendo allá y bueno, siempre nos cruzamos. Y la experiencia de Pittsburgh fue maravillosa porque fue un primer... Yo no sabía que después iba a volver a Estados Unidos, por supuesto uno no lo sabe, pero fue un primer fogonazo y fue curtirme un poco en cómo se trabaja allá y cómo era la gente. Tal vez eso hizo, visto, todo tiene un propósito, tal vez eso hizo que después yo estuviera un poquito más preparada para la experiencia que me esperaba. Exacto. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias o acercamientos a los escenarios porteños, digamos? Bueno, mi primera audición, o sea, no, antes de los escenarios quiero contarte mi primera audición en Buenos Aires. Que es importante. Es muy importante. Yo no tenía idea de cómo era el mundo
vamos a audicionar para un musical. Entonces, la primera audición de la que me entero, todo esto era vía, no me acuerdo ya, yo no tenía representante, nada, y era, no me acuerdo cómo nos enterábamos de las audiciones en ese momento, porque Facebook no existía cuando yo llegué acá a Buenos Aires. Seguramente páginas Me web. acuerdo, era como de alguna manera lejana y remota. Bueno, sí, prehistoria. Me entero que están audicionando para Sweet Charity, que en ese momento lo hacía Flor Peña. Y yo dije, bueno, buenísimo, voy a la audición. Me acompaña mi abuela que me estaba visitando. Vamos en subte, nos tomamos el subte por primera vez juntas. Toda una situación. Llego a la audición, yo vestida con medias cancanes rosas, las mediapuntas rosas, una malla rosa y la pollerita rosa y un rodete. No sé por qué me vestí como bailarina clásica para una audición de Sweet Charity. Para colmo, yo en ese momento todavía no tenía forma mucho de mujer, era como bastante niña, ¿viste? Era muy gracioso. Y de repente llego y en el hall del Lola Membrives, que era donde se estaba haciendo la audición, estaban todos estos potrones, estas mujerotas vestidas con dancing y tacos negros y las mallas zanjadas y todas peinadas y maquilladas. Y yo dije, no, o sea, no. Esta no era la onda Esto no para va. venir a audicionar. Igualmente me la rebanqué, me clavé el número, hice la audición y me dijeron gracias. Y claro, por supuesto que me sacaron a la primer vuelta. De tus años en Buenos Aires, de esos primeros, llega Hairspray, ¿verdad? Bueno, esto viene a colación de mi primera audición fatídica, vestida de princess de Disney. Entonces, cuando llega la audición de Hairspray, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a ir vestida como yo vi esas chicas que se vestían, ¿eh? Entonces me vestí para matar con la malla, la cosa, la dancing. Era la revancha. Era la revancha. Y me preparé de verdad, ¿viste? Como fui, ya era la tercera, en el medio había tenido otra que no me acuerdo cuál había sido. Pero dije, esta es la mía, tengo que hacerlo, ¿viste? Y ahí fue que me dan el rol de Barbie, que es Amber Gontazo. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una cosa de locos. Para colmo fue muy gracioso porque en ese momento era medio todo en el día, ¿viste? Habíamos estado todo el día audicionando y en el día mismo te decían quiénes quedaban y cuál era el elenco, ¿viste? No es como ahora que te llamamos y qué sé yo. En ese momento quedé yo, ya estaba Vane Butera, quedó Sol Prat, que recién estábamos hablando. Y la experiencia fue hermosa. Hairspray fue mi primer pisada en Calle Corrientes y para mí fue como... Fuerte. La gloria, sí, yo estaba muy, muy feliz. Pero en esa gloria en la que te sentías, quizá no imaginabas que después iba a venir otro paso importante. No tenía idea. Yo estaba disfrutando a pleno de lo que me estaba pasando y de repente pasó algo que fue extraordinario, ¿viste? Realmente no estaba para nada consciente de que podría llegar a pasar algo así. ¿Cómo fue? Porque contamos que Arthur Lawrence, desde Nueva York, mandó a preguntar o a pedir por vos, como lo podamos decir. Pero ¿cómo fue exactamente tu acercamiento a lo que iba a ser la reposición de West Side Story en Broadway? Exactamente. Yo estaba haciendo Hairspray. Federico González del Pino y Fernando Mas-Lorenz eran los adaptadores como son de tanto material que hay en Calle Corrientes y demás. Ellos eran porque bueno, Arthur falleció, pero eran muy amigos de Arthur. Y en ese momento se enteran de que él está buscando una María para su West Side Story. Y que la viene buscando por Latinoamérica, habían ido a Cuba, habían ido a Puerto Rico, habían ido a todos lados y no encontraban a alguien que sea de habla hispana, fluida y que cantara más bien tirando a una forma de cantar clásica, porque también lo que pasaba era que no querían una cantante de belt, ¿viste? De comedia musical belt, adelante, sino que algo más clásico, lírico. En ese momento nosotros estábamos haciendo Hairspray, yo los conozco a los FIF y ellos a través de... Yo tenía puesto un video en YouTube hacía mucho tiempo en el cual yo estoy tarareando lírico una versión de Libertango de Piazzolla, que eso lo hice con un grupo
porque se me dio la gana cuando yo tenía 18 años, porque a mí me gusta mucho el tango, mis abuelos, bueno, de hecho, mira dónde estamos. Exacto. Mis abuelos escuchaban, bailaban tango y a mí me quedó el tango muy grabado y Piazzolla me pareció siempre un artista extraordinario y quise hacer eso, por gusto propio. Y lo subiste a YouTube. Lo subí a YouTube y ahí quedó. Ese video es el que los FIF le mandan a Arthur y le dicen, mirá esta chica, por ahí, viste, Josefina está en Hairspray y no sé. ¿Como una cosa propia de ellos o previo aviso a vos? No, como una cosa propia de ellos y yo no sabía nada, ¿entendés? Yo de verdad no sabía nada. Entonces, de repente Arthur se enloquece con ese video y los productores y qué sé yo, y me llaman de la producción de Hairspray a tomar un café a la esquina con quien era el productor ejecutivo en ese momento, Johnny Goransky. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Me van a echar? Pensé, ¿qué hice? Y Johnny me dice, José, él estaba más nervioso que yo, me acuerdo. José, mira, te quiero contar, pasó esto y quieren que mandes una audición y nosotros que te apoyamos, viste, como hacelo porque no sé qué, pero ¿cómo? Bueno, así que al otro día me puse a estudiar las partituras. Qué buen gesto de la producción, ¿no? Muy buen gesto de Pablo Compel y su compañía en ese momento que estaba produciendo. La verdad que fueron muy, muy amables, muy amorosos y por otro lado tampoco tenían lugar a actuar de otra manera porque digo, uno que haría en esa situación tan extraordinaria, literalmente. Entonces, bueno, audicioné vía un video que grabamos, Gerardo Gardelín tocó el piano, hice una de las escenas con Federico, de hecho él estaba detrás de cámara haciendo de Anita, el personaje con el cual interactuaba en la escena, y envié ese video así como, viste, paracaidista, porque de verdad era muy, muy loco todo, no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, pero lo hice con toda, viste, en mi casa estudiando las canciones, con el pianito, pim, pim, pim. Envío el video, al otro día me llaman y me dicen que si puedo volar el lunes a Nueva York. Esto era jueves. El lunes si puedo volar a Nueva York para corroborar, digamos, que soy la del video, básicamente. Exacto. O sea, como, bueno, queremos ver eso que vimos en el video, pero en vivo. Sí, claro, bueno, listo, vuelo, ¿querés venir con alguien? Y con mi mamá me gustaría ir, ¿viste? Porque necesito ir con alguien a quien pueda abrazar en caso de que Tal cual. o me den una patada o me acepten. Exacto. Así que vino mi vieja conmigo. Y bueno, cuando llegué, yo llego a un estudio de allá, en el cual no es que había ido a audicionar, no había otras chicas. Estaba yo sola y me estaban esperando para verme. Cuando abro la puerta y me reciben, había 14 personas aproximadamente, entre las cuales estaba Arthur Lawrence, Jeffrey Seller, Kevin McCollum, Joey McNeely, el coreógrafo, o sea, mis productores, el coreógrafo Arthur, el director musical. Todo el equipo. Toda la producción. Toda la producción. Y yo dije, bien, cojones, ¿qué tengo que hacer? Cantar. Pum, canté. Cuando terminé de cantar, Arthur se me acercó, muy cerquita, él era muy bajito y muy hermoso, y me dijo, you got it. O sea, listo, el rol es tuyo. Nada, y yo... Era un hecho en ese momento. Sí, you got it, she's got it. Dijo, es ella. ¿Y tu mamá dónde estaba en ese momento? Mi mamá estaba afuera y yo salí así. ¿Entendés? Como, ¿qué? Y de hecho, te voy a ser muy sincera, no entendí nada hasta más o menos 2 años después. O sea, como no entendía nada. Estaba ahí como haciendo todo, lo hice todo, di todo. Como en todo lo que hago, di todo. Pero no entendía nada, ¿entendés? Porque fue tal el cimbronazo. ¿Hubo una vuelta de ese viaje o directamente te tuviste que quedar en...? No, de ese viaje hubo una mini vuelta de 15 días, 15, 20 días, porque fue, bueno, you got it, y visa, y esto, y lo otro, y estadía, y hospedaje, y la casa, y la mudanza, y un montón de cosas, ¿viste? O sea que imagínate que el tiempo de proceso, no es que yo me enteré de eso y al año me fui a vivir. Yo me enteré de eso y a los 20 días me fui a vivir.
ya a porque ensayar. a los 20 días empezaba a ensayar. Es el rol protagónico. Sí, de la claro, obra. María en West Side Story son María y Tony. Y Tony. Vos tenías que, si bien el personaje de María es un personaje latino en la obra, tiene que hablar inglés. Sí, sí. Bueno, eso era también un requisito, que hablara inglés perfecto, y yo hablo inglés muy bien desde muy chiquita, porque mis viejos me mandaron a estudiar ahí a Aricana, en Rosario, inglés como actividad y como además instrumento para la vida, porque la verdad es que es una herramienta muy buena. Y ahí Josefina Scaglione, que había pasado por Rosario, con experiencias en los escenarios de Rosario, en los escenarios de Buenos Aires, llegás a Broadway y de alguna manera te enterás cómo es trabajar allá, ¿no? Que se la menciona como, no solo como la meca, sino como la verdadera industria del teatro musical. ¿Con qué diferencias te encontraste, digamos, o a qué cosas te tuviste que acostumbrar que por ahí no lo hacías de ese modo acá o no lo tenías pensado? Es lo que vos decís, o sea, la industria es por momentos abrumante, ¿viste? La forma de trabajar que ellos tienen es tan sistemática y tan rígida por momentos, porque uno está acostumbrado a que acá el teatro es más de cojones. Exacto. Y lo que no está lo solucionamos de algún modo. Y lo que no está lo solucionamos de algún modo, digo, y se rema, se soluciona, se ve que se hace, ¿viste? Allá es todo absolutamente premeditado, todo está absolutamente calculado, encasillado y puesto con una etiqueta que dice la ropa de Josefina, la luz de Josefina, la silla de Josefina, la cosa. Y así también te tratan, ¿viste? También hay una distancia que fue la que a mí al principio más me costó aceptar, ¿no? Como yo iba y quería como abrazarlos y saludarlos con un beso y hay una distancia. Primero porque yo era la protagonista y segundo porque ellos son así también. Por supuesto que después de 2 años de funciones estábamos a los abrazos, a los besos, tomando mates en mi camarín, porque digo, o les gano con el amor o les gano, ¿entendés? Basta con esto. Basta de no darme un beso cuando entro. O sea que la verdad es que pudiste explotar esa estancia que tuviste en Estados Unidos de una manera bastante rica, digamos. Pero después en un momento regresás a Buenos Aires. Sí, fue rico en el sentido externo y mucho más rico en el sentido de lo personal, porque yo descubrí cuando decidí volverme, que fue después, yo termino West Side en 2010, hice 2 años enteros de funciones, 700 funciones hice, aproximadamente. Después me quedé 2 años más, o sea, estuve 4 años en total en Manhattan, y en esos 2 años fue que hice tele y cine y bla, bla, bla. Pero yo sentía que estaba como con un pie acá, el otro allá, y como así, ¿viste? No. Después de todo lo que había pasado, después de semejante cimbronazo, como te decía antes, de toda la intensidad que eso trajo y todo el golpe emocional también, porque yo era muy chica. O sea, si bien tuve los cojones, las agallas para pararme, bancarme el rol, ¿viste? Como sobrellevar todo eso, también hubo un costado, que es el costado mío, de la prácticamente la niña que fue la que viajó, que volvió siendo una mujer, que estuvo golpeada emocionalmente, porque fue fuerte. Es mucha la presión, es mucho el cambio, es otra cultura, es... Muchas cosas por aprender a manejar, ¿no? No es ir a vivir el sueño americano, es ir a trabajar, es ir a salir a las 5 de la tarde cuando el cielo está negro en invierno y la nieve está hasta acá, a hacer función, que ya hiciste 500 veces, digo... Lo mismo que de lo que nos podemos cansar acá y que nos puede conflictuar acá, sucede allá estando solo, lejos y con mucho frío. Entonces no era tan fácil. A lo que voy es que la experiencia fue muy rica y también fue muy rica en lo personal, porque el hecho de yo haber podido hacer un parate y decir, ¿sabes qué? Más allá de toda predicción y de lo que todo el mundo espera de mí en este momento, yo lo que quiero es estar parada con los 2 pies. Donde sea, pero con los 2. Y si en este momento estoy haciendo equilibrio por estar acá, porque estoy por un lado tratando de sostener estar acá y por otro lado queriendo estar rodeada de mis afectos y bajando un cambio de todo lo que viví, tengo que decidir. Así que ahí fue que decidí volver. Cuando llegás a Buenos Aires se abren muchísimas puertas también, ¿no? Digo, Vale Todo, la tele, con Tu cara... Tu cara me suena, antes hice una novela. La novela. Sí, mira, vamos a hablar sin
sin vueltas de esto. Es decir, se me abren muchas puertas, pero a la vez muchas veces siento que si no pasás por bailando por un sueño, medio que no importa lo que hayas hecho. El talento está subestimado. La dedicación, la profesión, la carrera están subestimadas. Y eso es una realidad cruda, pero es una realidad. Porque yo estuve nominada a un Tony, tuve los premios que tuve, y la experiencia que tuve, y yo y miles, ¿no? que vienen trabajando hace años sin tener una nominación al Tony. No importa eso. Pero importa más ir a mover la cola bailando por un sueño. Y eso es lo que después te consigue roles en tele o roles en teatro. Entonces, si bien sí tenía las puertas abiertas, tampoco es que yo llegué y acá llegué yo y me vino una oleada de trabajo que digo, tuve que defender también mi lugar. Entiendo, y esa supongo que debe ser la primera diferencia con la que te encontrás cuando volvés, que la popularidad, quizás ya Lo que pasa es que ese es el tema, acá importa ser popular. Claro. O sea, acá si sos popular ya sos actor, y tiene que ser al revés. Exactamente. ¿Entendés? Y debería la popularidad ser una por popularidad, ¿no? Debería ser una consecuencia del trabajo realizado. Exacto. Cuando volvés de una de las cosas que se da en esta segunda etapa tuya en Buenos Aires, que es la vuelta de Estados Unidos, es trabajar con alguien con quien la mayoría comienza, ¿no? Que es Pepe Cibrián, en una obra icónica para la historia del teatro musical argentino, que es Drácula. Fue muy lindo porque, bueno, cuando llego hago Vale Todo, después lo de la tele, que de Tu cara me suena, qué sé yo. Y después me llama un día Ángel Mahler y me dice, José, bueno, sabés que el año que viene Drácula cumple 25 años y queremos hacer unas funciones especiales con artistas especiales y qué sé yo, qué sé yo. Drácula es el primer musical que yo vi en Buenos Aires. Es parte de nuestra historia y no me podía perder de ser parte de una celebración tan linda. O sea, me pareció que estaba buena la invitación y la acepté muy contenta. Y la verdad es que fue una temporada hermosa, la pasamos muy bien. Una pregunta que nos gusta cerrar con esta pregunta, y que es la misma pregunta para todos los invitados, es ¿qué pensás vos que tiene que tener un artista o un joven artista del teatro musical que tal vez que está comenzando, aparte del talento? Ser buena persona. Ser buena persona. Tener buenas intenciones, creo que es fundamental. Además de ser talentoso, virtuoso, y hay que cultivar lo humano, hay que cultivar los valores, hay que cultivar el respeto por el trabajo del otro, el respeto por los colegas, por los no colegas, el respeto por el cartonero también, el respeto por el trabajo del otro y el ocuparse lo mismo que uno se ocupa de cantar bien, de bailar bien y de de hacer las cosas bien, de hacerlas con respeto y con amor hacia uno mismo y hacia el otro y hacia lo que elegimos como profesión. Está bueno que lo diga alguien que tuvo la posibilidad de protagonizar en una industria enorme como Nueva York, porque es un viaje el que te has pegado de alguna manera y que agradecemos que lo compartas y que nos cuentes cómo lo viviste, porque es un programa que apunta al público en general, por supuesto, pero también a todos los chicos que están comenzando y que están viendo por ahí de afuera el mundo del teatro musical y que necesitan data, necesitan info y necesitan saber de qué se trata y cómo encararlo. Bueno, gracias a vos y a la producción, por supuesto, por generar este espacio. Es muy valioso porque uno también puede contar y compartir en la medida en que otros generan el espacio y ayudan a que eso suceda y está muy bueno que estén haciendo algo de calidad, lindo, interesante. Y bueno, es un placer. Muy contentos de tenerte acá. Igualmente. Gracias, Josefina. A ustedes. Gracias. Ciclos de seminarios intensivos de acción. Masterclass con Nacha Guevara. Venía a vivir una experiencia única. Entrega de certificados de asistencia. 16 de octubre. Inscribite en las sedes de acción. Masterclass de Nacha Guevara en acción.